Hola, bienvenidos a Garaje Científico. Hoy vamos a hablar sobre la capacidad de absorción de oxígeno en los catalizadores de 3 vías. Abordaremos este tema de la siguiente manera. Primero, conceptos clave: oxidación, reducción y relación aire-combustible. Segundo, un repaso de la necesidad del oxígeno para el proceso de oxidación del monóxido de carbono y los hidrocarburos. Tercero, definición de la capacidad de almacenamiento de oxígeno. Cuarto, mecanismo de absorción y liberación de oxígeno. Quinto, un resumen de los métodos para medir esta capacidad de absorción de oxígeno en los catalizadores. Y sexto, condiciones que afectan la capacidad de absorción de oxígeno en los catalizadores de 3 vías. Entonces, pues comencemos. Conceptos clave: oxidación y reducción. Oxidación es una reacción química que ocurre cuando una sustancia se combina con oxígeno u otra sustancia oxidante. En términos sencillos, podemos decir que la oxidación implica una ganancia de oxígeno, mientras que la reducción es una reacción química que se produce cuando una sustancia disminuye su estado de oxidación. En pocas palabras, la reducción implica una pérdida de oxígeno. Conceptos de dosado o relación aire-combustible. El dosado o la relación aire-combustible es la proporción entre la masa de aire y la de un combustible presente en un proceso de combustión. Los motores de combustión interna de encendido por chispa, conocidos como motores a gasolina, funcionan con mezclas cercanas a la estequiométrica, es decir, con una relación ideal entre el aire y el combustible. Sin embargo, debido a las condiciones transitorias de la conducción, esta relación aire-combustible varía constantemente, alterando entre los estados de mezclas ricas y pobres. Recuerden que una mezcla rica se refiere a una relación aire-combustible con un exceso de combustible y por consiguiente una escasez de aire. En este caso, los gases de escape contienen menos oxígeno. Por otro lado, una mezcla pobre se refiere a una relación aire-combustible con un exceso de aire y por lo tanto una escasez de combustible. Y en este caso, los gases de escape contienen más oxígeno. Como mencioné anteriormente, en un motor a gasolina hay un cambio continuo entre estos dos estados de dosado, rico y pobre. Ahora vamos a hablar de la necesidad de oxígeno para el proceso de oxidación. Como ya sabemos, los catalizadores de 3 vías tienen la función de reducir la cantidad de emisiones nocivas. Para ello utilizan dos procesos, la reducción y la oxidación. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en el proceso de oxidación. En los motores, la combustión no es ideal, por lo que los gases de escape pueden contener, entre otras sustancias, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y vapor de agua. Cuando el CO y los HC entran en contacto con el material catalizador, como el platino y el paladio, ocurre un proceso de oxidación. Como pueden ver, para que estas reacciones químicas ocurran de manera efectiva, es necesario que los gases de escape contengan una cantidad significativa de oxígeno. Esto puede ser un desafío en los motores a gasolina que operan con sistemas de inyección electrónica y que su mezcla de aire y combustible a menudo está muy cercana a la ideal y puede haber presencia limitada entonces de oxígeno en los gases de escape. Para suplir la cantidad de oxígeno en condiciones cambiantes de relación aire-combustible, mezcla rica-pobre, los catalizadores de 3 vías contienen materiales con la capacidad de absorber oxígeno, oxidarse y liberar oxígeno, reducirse. Estos materiales incluyen el óxido de esterio, a menudo mezclado con óxido de circonio. La capacidad de absorción de oxígeno, conocida como OSC, se refiere a la habilidad del catalizador para absorber oxígeno cuando hay un exceso de este en los gases de escape y liberarlo cuando hay una deficiencia. Por consiguiente, la OSC es crucial para cumplir las normativas de emisiones, especialmente en situaciones de conducción que implican cambios rápidos en la mezcla de aire-combustible, como aceleraciones o desaceleraciones rápidas. Por consiguiente, un catalizador con una alta capacidad de absorción de oxígeno puede adaptarse mejor a estos cambios, reduciendo las emisiones de manera más efectiva. Hablemos ahora del mecanismo de absorción o liberación de oxígeno para dejarlo claro. Vamos a abordar dos casos hipotéticos, dos condiciones de mezcla, pobre y rica. Primero, el caso 1, mezcla pobre. Cuando el motor opera en una mezcla pobre, es decir, con mucho oxígeno y poco combustible. Los gases de escape contienen diversas sustancias, entre ellas monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y oxígeno en altas cantidades, debido a que es una mezcla pobre. En el catalizador se producen entonces 3 eventos. El primero, oxidación del CO y los HC. Parte del oxígeno que sale por el tubo de escape se utiliza para la oxidación del monóxido de carbono y los hidrocarburos, produciendo así
dióxido de carbono y vapor de agua. Segundo, almacenamiento del oxígeno. El oxígeno restante, que está en el tubo de escape, se almacena en el óxido de esterio mediante un proceso de oxidación. Y tercero, reducción de los NOx. Los óxidos de nitrógeno se reducen a nitrógeno y dióxido de carbono. Caso 2. Mezcla rica. Cuando el motor opera en una mezcla rica, es decir, con poco oxígeno y mucho combustible, en los gases de escape también se contienen varias sustancias, como el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, pero en este caso muy poco o ningún oxígeno, debido a que es una mezcla rica. En el catalizador entonces se producen los siguientes eventos. El primero, la liberación del oxígeno almacenado. El oxígeno almacenado en el óxido de esterio se libera mediante el proceso de reducción. Segundo, la oxidación del CO y los HC. El oxígeno liberado entonces se utiliza para la oxidación del monóxido de carbono y los hidrocarburos, produciendo dióxido de carbono y vapor de agua. Y tercero, la reducción de los NOx. Los óxidos de nitrógeno se reducen a nitrógeno y dióxido de carbono. Como se puede ver, gracias al proceso de absorción y liberación de oxígeno, el catalizador de 3 vías puede reducir la cantidad de emisiones nocivas incluso en condiciones de dosado dinámicas. Bueno, ¿y cómo medir la capacidad de absorción de oxígeno del catalizador? Pues existen varios métodos para determinar la OSC de los catalizadores, algunos de los cuales se pueden realizar en laboratorio o con el catalizador directamente instalado en el vehículo. Entre estos métodos podemos mencionar el método de pulso de oxígeno, que consiste en inyectar pulsos de oxígeno en el flujo de los gases de escape y medir cómo el catalizador almacena o libera el oxígeno. El otro método es el de pruebas de barrido de lambda, que implica cambiar la relación de aire-combustible de rica a pobre y viceversa y evaluar así la respuesta del catalizador a estos cambios. Por último, puedo mencionar las pruebas de monitoreo del sensor de oxígeno, que utiliza las lecturas de los sensores de oxígeno antes y después del catalizador para estimar entonces la capacidad de absorción de oxígeno. Por último, vamos a hablar de las condiciones que afectan la capacidad de almacenamiento de oxígeno de los catalizadores. Primero, edad y desgaste. Con el tiempo el catalizador se deteriora y pierde su eficiencia, lo que reduce su capacidad de almacenamiento de oxígeno. Por otro lado, tenemos las temperaturas de operación, temperaturas extremas, recalentamientos, también bajas temperaturas pueden disminuir o afectar la capacidad de almacenar oxígeno. También los contaminantes, sustancias como plomo, azufre u otros aditivos pueden envenenar el catalizador, reduciendo así su capacidad de almacenamiento de oxígeno. También la composición del combustible, combustibles de baja calidad o con altos niveles de contaminación pueden afectar negativamente la capacidad de almacenamiento de oxígeno del catalizador. Por otro lado, tenemos las condiciones de conducción. Conducir en ciclos muy transitorios, con muchas paradas y arranques frecuentes y bajas velocidades, puede alterar la eficiencia del catalizador, pero también una mala calibración o un fallo en el sistema de gestión del motor. Fallos de mantenimiento también podrían estar aquí. Un sistema mal calibrado puede reducir la eficiencia del catalizador. En resumen, mantener el catalizador y el sistema del motor en buenas condiciones es esencial para optimizar la capacidad de almacenamiento de oxígeno y por ende mejorar la eficiencia en la reducción de emisiones contaminantes. Y con esto hemos llegado al final de este video en Garaje Científico. En la descripción encontrarás información sobre algunos documentos que puedes utilizar si deseas profundizar en este tema. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Déjame tus comentarios abajo, qué opinas sobre el video, qué temas te gustaría que abordáramos en futuras ocasiones y pues por supuesto, nos vemos en el próximo video de Garaje Científico.